Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. A continuación les presentaremos un video audiovisual correspondiente al cuarto capítulo del programa de gobierno Montevideo Ágil. Vivió grandes cambios en su movilidad. La cantidad de autos se multiplicó por 2, el tránsito se congestionó y más gente empezó a trasladarse entre las ciudades vecinas. Los recorridos y frecuencias del transporte público no fueron adaptados a esta nueva realidad, afectando a la población más vulnerable y dejándola sin opciones. Por eso, creamos una propuesta que se llama Montevideo Ágil. En el primer año de gobierno, rediseñaremos los recorridos de los ómnibus para que atiendan las verdaderas necesidades de los vecinos. Lograremos reducir los tiempos de viaje, optimizando frecuencias y poniendo unidades extra en los horarios pico. Crearemos una red de paradas modernas, con infraestructura y servicios. Dotaremos de mayor fluidez al tránsito gracias a carriles reconfigurables. Y crearemos circuitos conectados para las ciclovías. Además de este primer shock de agilidad, vamos a trabajar en 3 conceptos fundamentales. Una modernización del transporte público con unidades con mayores servicios y menor impacto ambiental. Una mejora de la seguridad vial. Y un nuevo sistema de conexión metropolitana sustentable e inteligente. Montevideo Ágil es una propuesta pensada para mejorar la vida diaria de los ciudadanos, facilitando su desplazamiento y favoreciendo el desarrollo económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la presentación de este cuarto capítulo de nuestro programa de gobierno. Hay más de 2 millones de personas que abarcan, viven, trabajan, estudian en el área metropolitana. Entre estos más de 2 millones de personas, unas 400.000 personas se toman el ómnibus a diario para ir a sus trabajos, a sus centros de estudio o actividades de esparcimiento. Los cambios que ha sufrido la movilidad metropolitana en los últimos años nos afectaron a todos, sin lugar a dudas, y creemos que hay un gran trabajo por delante para mejorar la calidad de vida de todas las personas que usan tanto el transporte público como vehículos particulares de transporte. En el primer año de gobierno nosotros lo que pretendemos es trabajar en lo que llamamos un shock de agilidad, es decir, con la infraestructura que ya poseemos, poder brindarle a las personas soluciones para sus traslados que sean más ágiles y que les hagan invertir menos cantidad de tiempo de su vida diaria. Este shock de agilidad va a tener varios componentes. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el transporte público, que es tan importante y que más de 400.000 personas lo utilizan por día, vamos a hacer un rediseño de los recorridos para que sean más cercanos a los hogares, porque como ustedes sabrán, los recorridos del transporte público hace más de 30, 40 años que no se rediseñan de manera total y pensando en cómo ha crecido la población del área metropolitana. Hoy verán al lado mío a José Luis Alonso, mi suplente, que es especialista en temas de transporte y de flota y que ha estado liderando el grupo de trabajo en esta materia. Nos hemos reunido con todos los actores que integran lo que tiene que ver con movilidad y José Luis ha sido uno de los que ha liderado esas reuniones. Así que después, cuando profundicemos en preguntas, él va a estar disponible. Vamos entonces a redefinir y rediseñar los recorridos de los ómnibus para que lleguen y sean más cercanos a los barrios y a los vecinos, que lleguen realmente donde ahora la gente está viviendo. Además, vamos a hacer hincapié en que las personas pasen menos tiempo arriba del ómnibus, es decir, en el tiempo de viaje. Y eso implica rediseñar las frecuencias y los horarios. ¿Cuán seguido pasa el ómnibus por la parada? ¿En qué horarios pasa por la parada? Y sobre todo, lo que más le preocupa a los montevideanos, ¿qué pasa en el horario pico? Porque allí es donde están las mayores quejas de viajar demasiado apretados en los ómnibus, más aún ahora en tiempos de pandemia.
Para los horarios pico tenemos pensada la implementación de flotas adicionales de transporte que cubran esos horarios dotando al sistema de mayor agilidad. Entonces, recorridos cercanos a los hogares y menor tiempo en los ómnibus. También vamos a trabajar en la infraestructura de las paradas. Ustedes lo vieron en el video recién. Lamentablemente existen paradas de ómnibus donde no se cuenta ni siquiera con la infraestructura básica para protegerse de las inclemencias del tiempo. Nuestra propuesta es trabajar en una infraestructura que no solo contemple que la gente pueda quedar guarecida mientras espera el ómnibus, sino que también incorpore servicios como, sobre todo en las paradas de transferencia, servicios como paneles informativos, incluso en algunas zonas gabinetes higiénicos, y que realmente sean paradas que contemplen las necesidades de los montevideanos. Todo esto es lo que tiene que ver con el transporte público en el primer año de gobierno. Lo que tiene que ver con el transporte en vehículos privados y que también ayudará a la mayor agilidad del transporte público, vamos a implementar un sistema de carriles reconfigurables. Ustedes vieron que es muy común que en las principales arterias de nuestra ciudad a determinadas horas los autos van mayormente en una dirección y es donde se atasca y donde se sufren embotellamientos, porque no ha cambiado la infraestructura vial básica en los últimos años. Vamos a tener un sistema de carriles reconfigurables para que los carriles se utilicen en dirección al centro de Montevideo en los horarios en los que el volumen de tráfico así lo necesite y en dirección contraria cuando cambia el horario. Eso en las principales arterias. En cuanto al uso en cuanto a las personas que usan bicicleta para trasladarse, la mayor parte de los reclamos provienen de que los circuitos y las bicisendas no están interconectadas, por lo tanto no permiten completar un circuito completo, así que dotaremos a las ciclovías de estos circuitos completos y además las acercaremos a zonas de estudio y las dotaremos de espacio para estacionamiento de las mismas. Esto es el shock de agilidad en el primer año, es decir, el año en el que vamos a tener que trabajar con la infraestructura que ya hay y con lo que ya hay, proveer mayores soluciones. Ahora, en paralelo, nuestro equipo, mientras implemente este shock de agilidad, va también a implementar 3 líneas de trabajo que hacen al futuro de la movilidad y que necesitan trabajarse de manera muy profunda y también con urgencia. En primer lugar, vamos a promover la modernización del transporte público a través de flotas que incorporen, por un lado, mayores servicios para quienes utilizan el ómnibus y, por otro lado, ir dotando a que esta nueva flota sea en modalidad eléctrica para proteger el ambiente. Esos mayores servicios, ¿a qué nos referimos? A que todos los ómnibus vayan contando con servicios como tener Wi-Fi a bordo, tener paneles informativos, que todos contemplen la accesibilidad, tema del que hablamos mucho con Romina, y otros servicios para estar adentro, para el pasajero del ómnibus. A su vez, lo que tenemos que tomar en cuenta es que esta renovación de flota debe ser contemplada en modalidad flota eléctrica. Hoy nos acompaña el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Yo le quiero agradecer muchísimo su presencia. Hemos hablado mucho de estos temas con él y también del último tema que vamos a tratar acá en el capítulo 4 del Plan de Gobierno, que ya se los voy a contar. Además del shock de agilidad, vamos a hacer entonces la modernización del transporte público y también vamos a hacer una mejora en la gestión y mantenimiento vial y en la seguridad vial. ¿A qué nos referimos con esto? A lo que todo el mundo se queja, que hay baches en las calles, que las veredas están rotas, que quién las arregla, si las arregla el vecino, si las arregla la intendencia. Nosotros vamos a crear un nuevo sistema que le va a otorgar a la intendencia la responsabilidad de hacerse cargo de la reparación de las veredas y vamos a implementar un sistema más profesional del seguimiento de los pozos y del bacheo de las distintas calles y avenidas de la ciudad para que todos podamos circular con mayor comodidad por ellas. Y finalmente, y muy esperado también, pero que implica un trabajo profesional y finalmente encarar este tema, tiene que ver con el nuevo sistema de transporte y conexión metropolitana. ¿A qué nos referimos con esto? A realmente dar un salto en cuestiones de movilidad en el área metropolitana. Para dar un salto en cuestiones de movilidad se necesita redefinir el sistema de transporte que actualmente es atomizado a un sistema que sea más multimodal y que permita tener vías muy rápidas,
con mayor carga de pasajeros y con modalidades de transporte eléctrico rápido, y que esas vías rápidas estén interconectadas mediante estaciones con el resto de los barrios. Esto obviamente, y por eso está acá presente el ministro de Transporte y Obras Públicas, requiere un trabajo conjunto con ese ministerio, porque implica hacer transformaciones viales muy importantes pensando en la zona metropolitana Montevideo-Canelones. Esas transformaciones viales van a tener que contemplar no solo la infraestructura rápida de acceso, sino que también van a tener que contemplar nuevas modalidades de transporte, como el transporte eléctrico, la implementación de núcleos donde haya parques, áreas de servicios y áreas verdes, y también la implementación de parkings. Esto que les estoy contando, que tiene, como ustedes ven, dos partes, un shock de agilidad el primer año con la infraestructura presente y tres tareas subyacentes que tienen que ver con el mantenimiento vial y la seguridad vial para mejorar y cuidar la vida de todos, la modernización del transporte público y un nuevo sistema de interconexión metropolitana, es absolutamente necesario para mejorar la calidad de vida de la gente. Nosotros creemos que desde la Intendencia este trabajo siempre tiene que estar acompañado por una coordinación con el Gobierno Nacional. Y nosotros creemos que somos la única fuerza política que puede garantizar ese trabajo coordinado con el Gobierno Nacional. Hoy, como les comentaba, nos acompaña el ministro de Transporte y Obras Públicas por tratarse de un tema de movilidad, pero ustedes ya lo vieron, en Montevideo se reactiva, nos acompañaron autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Trabajo. En Montevideo Olvidado nos acompañaron autoridades del MIDES y autoridades del Ministerio de Vivienda. ¿Y por qué les digo que nosotros somos la única fuerza política que puede garantizar este trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Porque el Frente Amplio en su propio programa impide que esto sea así. Yo les quiero compartir, y ustedes verán, el programa de gobierno del Frente Amplio que está firmado por todos los candidatos. Es el mismo programa de gobierno que yo tengo aquí conmigo. Este programa de gobierno tiene una carátula, un índice, y en la página 3, que es la primera página en la cual hay texto, permítame leerle lo que impide que los candidatos del Frente Amplio coordinen con el Gobierno Nacional. El párrafo dice: el centro para el Frente Amplio son las montevideanas y los montevideanos, y este tiempo nos impone el desafío de enfrentar desde la Intendencia los embates del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha que representa los intereses de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes. Es decir, en su propio programa, el Frente Amplio está hablando de no solo no coordinar, está hablando de enfrentar cuál enemigo al gobierno nacional. Nosotros realmente tenemos una visión totalmente distinta. Mientras el Frente Amplio habla de enfrentar y termina dejando de rehén al ciudadano porque no le otorga las soluciones que se necesitan, porque una intendencia tiene que coordinar con el gobierno nacional, mientras el Frente Amplio hace eso y pone la ideología de por medio y poniendo la ideología a los mismos electores y de esa manera poniéndolos de rehenes de lo que se puede lograr, nosotros hacemos todo lo contrario. Nosotros no solo no vemos al gobierno nacional como un enemigo, sino que somos los candidatos del gobierno. Y vamos a coordinar con el gobierno nacional todo lo que sea necesario para trabajar en equipo y mejorarle la vida a las personas. Nuestro programa de gobierno está centrado en eso. Yo me incorporé a la política convencida de que lo hacía para colaborar y ayudar en mejorarle la calidad de vida a la gente. Eso es lo que refleja nuestro programa, eso es lo que refleja nuestro espíritu y eso es lo que les da las garantías de que vamos a hacer esa coordinación. Yo, la verdad, no veo grietas
no las construyo, yo voy a tender puentes. Muchísimas gracias. Por aquí, María Eugenia García, para BTV Noticias. Usted hablaba de modernizar algunas paradas de ómnibus, también de ómnibus eléctricos. ¿Qué presupuesto va a llevar toda esta reformulación que quieren hacer ustedes para la capital del país? Gracias. El Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo tiene un presupuesto anual de 100 millones de dólares. Acá no es un tema de falta de presupuesto, sino que es un tema, como siempre, de cómo se gestiona ese presupuesto. ¿Cuánto se le otorga a ese presupuesto, por ejemplo, al mantenimiento vial, al mantenimiento de veredas y a todo el sistema de transporte metropolitano? En el tema de las paradas, hay procesos licitatorios donde hay empresas privadas con enorme interés por desarrollar paradas, y ustedes vieron que hay paradas en las cuales hay publicidad, y hay paradas que se hacen licitaciones de paradas de ómnibus que no solo se le ofrece a la empresa determinada, se le dice que tiene que cumplir con determinadas condiciones de infraestructura, sino que se ponen exigencias de cuántas paradas son. Nosotros vamos a priorizar de que las paradas sean dimensionadas según el volumen de pasajeros y según la llegada de estos, cosa que hoy no sucede. Cuanto uno más se aleja del centro de Montevideo y se va hacia el Montevideo olvidado, uno encuentra paradas en pésimo estado y con peores servicios. Entonces, el presupuesto está, el interés de las empresas en participar en la infraestructura de paradas está también, es una cuestión de cómo gestionarlo profesionalmente. Si su propuesta de transporte multimodal incluye algún tipo de compromiso de transporte subterráneo, tranvía, tren eléctrico o alguna modalidad específica. Es decir, ¿a qué se refiere con transporte multimodal exactamente? Gracias. Sí, nos referimos, y en esto comienzo la respuesta yo, pero después le doy paso a José Luis, que es el experto en el tema. Nos referimos a que sí exista un sistema de transporte rápido y de mayor carga de pasajeros y que esas vías rápidas estén interconectadas. Después, lo que tú le pones encima o debajo o como fuera a las vías rápidas ya dependen de los procesos, y de esto hay que presentarlo en procesos licitatorios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para ver las ofertas. Uno lo que hace es poner las condiciones que quiere para la movilidad y el transporte de los pasajeros, y luego los oferentes proponen soluciones y se define cuál es la solución ideal. Pero dejo aquí hablar a José Luis, que es experto en lo que tiene que ver con estos sistemas de transporte. Oportuna la pregunta. Es exacto como lo plantea Laura, y además quiero referirme específicamente al concepto multimodal. El desplazamiento de las personas es desde el momento que salen de su casa hasta que llegan a su destino. La multimodalidad contempla no solo el medio de locomoción que provee el sector privado, en este caso supervisado por el sector público con las ordenanzas que establece la Intendencia y el Ministerio de Transporte, también contempla la multimodalidad que las personas puedan salir desde su domicilio, por ejemplo, en su vehículo particular, ir hasta un lugar y compartir el desplazamiento a partir de ese momento con un medio público. La multimodalidad permite vincular medios públicos con privados. Rafa, Andrés López Reilly, del diario El País. Se presentaron hoy en un programa de radio de... Perdóname, te escucho un poco mal. Me saco el tapabocas. Gracias. Se presentaron hoy en un programa de Radio Uruguay una serie de denuncias contra el candidato Álvaro Villar, concretamente 3 denuncias realizadas por mujeres sobre violencia de género y acoso laboral. Estoy hablando del programa Bajo la Lupa. Quería saber si tiene algún comentario para hacer al respecto. Me enteré de las denuncias que se presentaron en ese programa. Si estas denuncias de acoso laboral y violencia de género contra el doctor Villar son verdaderas, a mí me parece gravísimo
y me parece indefendible. Ustedes saben que yo he trabajado por los derechos de las mujeres desde hace muchos años. Me he especializado en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y con la brecha de género que se presenta en el ámbito laboral, o sea que todos los temas que son de abuso de poder o acoso laboral por género me parecen absolutamente indefendibles y aparte lamentablemente las mujeres nos vemos sometidas a esto. Si estos 3 casos fueran así como se presentaron, cosa que desconozco, es grave y llama a una reflexión muy profunda, más aún tratándose de trabajadoras del sector de la salud, que ya sabemos los sacrificios que este sector implica. Y bueno, esto es todo lo que puedo decir. Gravísimo e indefendible. Buenas tardes, Mariana Sequeira de Telenoche. ¿Hay una propuesta concreta para mejorar la accesibilidad en la ciudad? Y si es así, ¿qué componentes tiene? Y si tienen estimado, ¿cuánto más ágil puede ser el transporte público en Montevideo? Lo primero de accesibilidad me preguntaste, ¿no? La propuesta de accesibilidad e inclusión la vamos a presentar en nuestro capítulo Montevideo para Todos, que contempla toda la agenda de derechos, inclusive la de las personas en situación de discapacidad. Y ahí les vamos a dar el mayor detalle. En cuanto a cuánto más ágil debería ser, lo suficientemente ágil como para que los montevideanos no sientan que están capturados en el sistema de transporte, ya sea porque van apretados arriba de un ómnibus, porque el ómnibus tarda mucho o porque manejando su vehículo particular sienten que están atascados en embotellamientos y que pierden horas de vida. Es decir, el grado de tolerancia de las personas a quedar trancados en el transporte y en el tránsito está llegando a su límite. Realmente estamos viviendo una situación de movilidad complicada. Se presentó hace poco un estudio de la Cámara de Estudios Económicos de la Construcción, muy interesante, donde se habla de cómo ha aumentado el parque automotor y cómo ha aumentado la mancha del área metropolitana y a su vez no han habido cambios fuertes en la infraestructura vial y por eso es que estamos viviendo esta situación. Así que por eso creemos que el shock de agilidad tiene que ser algo que se realice en este primer año de gobierno. Rafa, ¿qué tal? Quería consultarle justamente sobre el tema, 2 cositas. Por un lado, el tema de agilidad en el tránsito. ¿Se ha planteado, por ejemplo, el manejar la circulación por números de chapas o algunas medidas de ese tipo como se implementa en otros países? Y por otro lado, el plan Veredas, ¿qué es lo que se cambia al actual plan que hay hoy en la Intendencia? Gracias. Respecto a la agilidad, le voy a dar la palabra a José Luis para que explique un poco más en profundidad lo de los carriles reconfigurables, que sería como la medida más inmediata que vamos a estar tomando para ello. Bueno, los carriles reconfigurables es un concepto que se aplica en el mundo. Es utilizar el mismo espacio físico de calzada de manera inteligente. ¿Qué quiere decir? Que en un lugar donde hay 5 carriles, voy a utilizar un ejemplo, digamos Avenida 8 de Octubre, cualquiera que se desplace en esa vía en la mañana va a ver que sobre el carril derecho hacia el sentido del centro circulan los ómnibus y queda un solo carril para el transporte privado, o sea, las personas que van en su propio medio de locomoción. Y quedan 3 carriles que están continuamente flechados hacia afuera, en sentido contrario, ¿verdad? ¿Esto qué genera? Esto genera una fila india que va uno detrás de otro. El carril reconfigurable en ese caso sería que en la mañana el tercer carril es flechado hacia el centro, con lo que disminuye los tiempos y permite que sea más ágil el tránsito, y en la mañana quedan solo 2 hacia afuera. En horarios de la tarde, cuando la gente se aleja del centro hacia sus domicilios, en ese caso tendría 3 carriles hacia afuera y 2 hacia el centro. A eso refiere el concepto de carriles reconfigurables. Es a utilizar la misma infraestructura que tenemos de una manera inteligente y más adecuada al volumen de tránsito de acuerdo al horario. ¿Eso responde a su pregunta? Sí.
Muchas gracias. Sigo con lo de las veredas. Actualmente el digesto municipal lo que indica es que, a no ser que la vereda esté rota por el arbolado o por obras de instituciones públicas, como puede ser UTE u OCE, quien se tiene que hacer cargo de la reparación de la vereda es el vecino. Hubo un plan para que los municipios pudieran hacerse cargo y después cobrárselo a los vecinos. Nosotros queremos promover un cambio en este digesto municipal para que la responsabilidad de la reparación de las veredas pase a ser totalmente de la Intendencia. Lo que le vamos a pedir a cada municipio es que haga un relevamiento del estado actual de las veredas y que haga una clasificación de urgencias de reparación, a su vez detallando si la rotura de la vereda se debe a arbolado, a obras o es simplemente por el uso de los vecinos. De esta manera se van a obtener grandes economías de escala, porque cuando los municipios integren esa propuesta de cómo están el estado de sus veredas en cada uno de los municipios y un cronograma de cuál debería ser la reparación, se puede hacer un llamado para hacer reparación a escala, y obviamente la reparación a escala siempre termina saliendo mucho más barata que las reparaciones en volúmenes más pequeños. Ese es el cambio que estamos proponiendo. Creemos que con eso vamos a asegurar que las veredas estén en mejor estado de las que están actualmente, que es una de las enormes quejas de los montevideanos. Cuando hablamos del tema accesibilidad, que uno siempre suele hablar de las rampas de acceso, en realidad ¿de qué me sirve una rampa de acceso si después la vereda está toda rota? Así que también va a colaborar en temas de accesibilidad de la ciudad. Rafa, Montes de Oca, de Radio Monte Carlo, por acá. ¿Cómo estás? En ese análisis de reformulación del transporte, ¿qué análisis se hizo del tema del sector, la economía del transporte y qué pueden esperar los montevideanos con respecto al precio del boleto? Bueno, el precio del boleto actualmente recibe subsidios y los va a seguir recibiendo. En todas partes del mundo el transporte público tiene que ser subsidiado y a nosotros nos parece bien que así sea. Hay una paramétrica del boleto que los costos están asociados a las distintas cargas de costos que tienen las compañías de transporte, la carga salarial, la carga de mantenimiento, combustible, etcétera, etcétera. Obviamente la paramétrica del boleto es algo que se va a revisar en detalle porque es importante hacerlo una vez que lleguemos al gobierno, pero sí lo que estamos convencidos es que los subsidios deben mantenerse para poder hacer accesible el boleto a todos los montevideanos. Pérez de TV Ciudad, en su programa habla de la instalación de radares educativos, sí, pero también se habla de profundizar la gestión de las cámaras de control vehicular de la Intendencia para garantizar las medidas punitivas necesarias, sí, en caso de infracciones, ¿no? Obviamente. ¿Se va a incrementar la cantidad de radares que controlan el tránsito? ¿Se va a incrementar las multas que hoy se le aplican a los infractores? ¿Qué se está pensando en ese sentido? La seguridad vial es crucial. La disminución de la siniestralidad se logra trabajando en 3 capítulos. Se logra haciendo una mayor educación para prevenir a todos quienes circulan por la ciudad, que no son solamente quienes manejan vehículos, sino también los peatones, los ciclistas. Entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, una serie de programas educativos más profundos para un mayor conocimiento de las normas a respetar en cuanto a seguridad vial. En segundo lugar, la concientización, y por ahí viene lo de los radares que tú preguntabas. La concientización implica toda la tarea que se hace para la persona que está detrás del volante. Es decir, una vez que tú ya estás manejando un vehículo, ¿con qué te tenés que topar para que todo el aprendizaje que tuviste respecto de cómo cuidar las normas de tránsito se traduzca a cómo estás conduciendo ese vehículo? En varias ciudades del mundo han tenido muchísimo éxito esto que se llama los radares educativos. ¿Cuál es el radar educativo? El radar que no está solamente en la cámara que te pone la multa, sino que es un radar que te mide a qué velocidad vas y te va alertando. Entonces vos, si pusiste el pie en el acelerador inadecuadamente, te vas acercando a ese lugar y vas aminorando la velocidad porque te están alertando. Estos radares educativos han comprobado tener mucha eficacia de reducir la siniestralidad hasta un 25%. Realmente nos pareció muy interesante. Eso no quita que además
Tienen que seguir existiendo las cámaras de vigilancia para quien comete la infracción y quien cometa la infracción va a seguir recibiendo sus multas de tránsito. Pero nuestro hincapié es en la educación y en la concientización. Sería ideal una ciudad donde no hubiera que aplicar multas porque todo el mundo cumple las normas de tránsito. Estamos lejos de llegar a eso todavía. Así que vamos a trabajar en esos 3 niveles. Alejandro Gabar, de Radio El Espectador, buenas tardes. Buenas tardes. En el sistema político generalmente se suelen hacer lecturas de las encuestas siempre en base a su evolución. La voy a sacar un poquito de este tema para preguntarle que si bien su candidatura tiene el mayor apoyo a nivel personal, las diferencias de las encuestadoras, puntos más, puntos menos, dan un porcentaje importante de ventaja al Frente Amplio. La pregunta concreta es si esto motiva una relectura de estos 2 meses de campaña para poder acortar esa distancia, si eso se está estudiando en base a estos números, si ustedes los toman en cuenta o los consideran simplemente parte de esta etapa de la campaña electoral con posibilidades a cambiarlos. Sí, la última encuesta lo que marcó es que si nosotros subimos 8 puntos, porque como es una elección entre dos fuerzas solamente, lo que sube una fuerza lo baja la otra, ¿no? Entonces, la última encuesta marca que si subimos 8 puntos ya estamos empatados. Nosotros la lectura que hacemos es que hay una ventana de oportunidad importante porque estamos recién terminando de presentar nuestro plan de gobierno. Es decir, la campaña recién comenzó ahora, hace 3 semanas atrás. Y hemos visto que estamos juntando mayores adherentes, hemos visto que la gente le está gustando esta metodología de presentar lo que vamos a hacer por las personas. Porque en definitiva, nosotros venimos con nuestro plan de gobierno centrado en las personas y decimos, lo que queremos es una oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Por un lado hay un modelo de gestión y de gobierno de Montevideo que existe hace ya 30 años y por este lado les estamos planteando un modelo diferente. Y creemos que ese planteo, que lo venimos haciendo desde hace varias semanas ya, ha tenido su eco y creemos que ese es lo que está leyendo la gente y es lo que nos va a dar posibilidades de llegar al gobierno municipal. Muchas gracias.